Pues a vosotros, hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús. La paz sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar por este medio nuestros estudios de reflexión. Hoy, como ustedes lo saben, nos corresponde reflexionar acerca de los tiempos en los que estamos viviendo. Es muy importante que identifiquemos en dónde nos encontramos, en qué espacio profético nos encontramos, para de ahí poder discernir los tiempos y de esa manera saber qué es lo que está por venir a la iglesia. Como ustedes pueden ver, me voy a apoyar con este pizarrón para hacer algunos esquemas que nos van a ayudar a ordenar los acontecimientos proféticos. Como pueden ver, pongo en el título Principio de Dolores, porque es lo que consideramos es el tiempo en el cual se encuentra la iglesia. También pueden ver ustedes el esquema en el cual estoy iniciando con lo que se conoce la era de la iglesia, o también podemos llamarlo el tiempo de la gracia. Muy bien, en nuestro esquema vamos a colocar al principio de este espacio que tenemos aquí a este punto de acá, lo que conocemos como el ministerio de Jesús. Muy bien. Cuando hablamos acerca del ministerio de Jesús, hermanos, estamos hablando de esos 3 años y medio en los cuales Jesús estuvo caminando en la tierra, predicando el reino de Dios, discipulando a los siervos que él escogió. Estamos hablando de esos 3 años y medio. Y inicia desde su vida pública hasta el momento en el que él muere en la cruz. Muy bien. ¿Cuándo inicia la era de la iglesia? Hay cierta discrepancia entre los teólogos referente a cuál es el punto exacto donde inicia la iglesia. Algunos de ellos ubican la era de la iglesia después de la muerte de Jesús. Vamos a ponerlo aquí adelante. Y ellos ubican la era de la iglesia inicial después del Pentecostés. ¿Sí? Y el Pentecostés lo encontramos en la cita bíblica de Hechos capítulo 2. Y bueno, como ustedes recordarán, Hechos capítulo 2 nos narra el momento en el cual los discípulos están reunidos en el aposento alto, y es ahí donde el Espíritu es derramado sobre ellos, donde se les forman esas lenguas de fuego arriba de sus cabezas, y ellos empiezan a hablar en lenguas que ellos mismos no conocían. Muy bien, ¿cuál es la otra postura? La otra postura dice que la era de la iglesia inicia casi al finalizar el ministerio de Jesús, cuando Jesús hace aquella declaración, cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces estamos hablando de la declaración de Jesús. Y esto lo encontramos en Mateo 16, en el verso 18. Muy bien. En la reflexión propia, en nuestra reflexión, ¿dónde ubicamos entonces el inicio de la era de la iglesia? Yo, hermanos, en lo personal, yo identifico que la era de la iglesia inicia en el ministerio de Jesús, casi al finalizar su ministerio, y recibe en el Pentecostés una llenura o una nueva dispensación por medio del Espíritu Santo. Yo, en mi reflexión, yo considero que la era de la iglesia inicia con el ministerio de Jesús, y tiene en el día del Pentecostés, tiene una segunda llenura del Espíritu Santo, y es ahí donde ellos reciben la autoridad, reciben la fuerza y la orden de ir a predicar a todas las naciones. Entonces, para nosotros ese es el punto en el cual inicia la era de la iglesia. Muy bien, voy a ir borrando algunos aspectos para seguir con nuestro estudio. Vamos a borrar esta parte también vamos a ayudarnos a hacer un poquito más grande el esquema, y lo vamos a ubicar ahora de esta manera. Ya saben ustedes que aquí estamos hablando de la era de la iglesia, y aquí vamos a colocar un espacio diferente, y este otro aspecto de nuestro esquema vamos a llamarlo el reino milenial de Cristo.
Este es un punto también muy interesante que tenemos que reflexionar para saber cuáles son las señales de los acontecimientos. Es algo relevante. Hay que saber si los sucesos que estamos viendo hoy son señales ya de la segunda venida o estamos viendo solamente el principio de dolores. Identificar cuáles son los puntos en los cuales identificamos que seguimos en la era de la iglesia, en el punto del principio de dolores, o ya estamos acercándonos a la segunda venida. ¿Cuáles son las señales de que seguimos en el tiempo de dolores? Vamos a ver algunos de ellos. El primero, vamos a ubicarlo casi al final de la era de la iglesia, y para ello vamos a utilizar el texto bíblico de Mateo 24, y va a ser el verso 8. Vamos a buscarlo y lo vamos a leer. Dice así: muy bien. Dice, voy a leer desde versos anteriores, desde el verso 5. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra, y un país hará guerra contra otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Pero todo esto apenas será el comienzo de los dolores. ¿Qué nos dice Mateo 24, capítulo 8? Que dice, habrá guerras, rumores de guerras, y en otras versiones dice, habrá pestes, habrá terremotos, pero eso se considera solamente el principio de dolores. Entonces, Mateo 24, 8 nos habla que es en esta parte casi final de la iglesia, encontramos ciertas características del principio de dolores. Muy bien. Otro aspecto que podemos ubicar en este punto casi final de la era de la iglesia, o el tiempo de la gracia, también es lo que se considera o llamamos el tiempo de la apostasía. Muy bien. Aquí en este tiempo de la apostasía significa el hecho deliberado de renegar de la voluntad de Dios, de no aceptarla, o incluso de hacerlo nada. Es el hecho deliberado, no estamos hablando por ignorancia, sino es un hecho concreto. Las personas en el mundo deciden no seguir la voluntad de Dios porque no les es agradable, porque la doctrina que enseña la verdad bíblica no es compatible con la vida que el mundo está llevando. Eso se le llama la apostasía. Aquí hay que hacer una diferencia, porque en los tiempos finales de la era de la iglesia hablamos de algunos tiempos de apostasía, pero en los tiempos ya finales, cuando estamos hablando de la presencia ya del anticristo, estaremos hablando de una apostasía mayor. Ahorita podemos ver como ciertos destellos que hablan acerca de que en ciertos lugares, en ciertas culturas, la palabra de Dios no es bien recibida, pero vendrá una apostasía aún mayor, un renegar de la voluntad de Dios aún mayor de lo que hoy estamos viendo. Vamos a ver, por favor, la cita bíblica, que va a ser la primera carta de Timoteo. Si estuvieran en la iglesia, hermanos, me ayudarían a leer las citas bíblicas, pero como no están, entonces tenemos que escribirlas y leerlas también. Primera carta de Timoteo es el capítulo 4, del verso 1 al verso 3. Ahora vamos a buscar nuestra cita bíblica. Muy bien. Dice así, hermanos, vamos a tener esta lectura. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado, para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman, dándole las gracias. Muy bien, entonces, la carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en aquellos tiempos habrá apostasía. Esto es el renegar de la voluntad de Dios, en no seguir la doctrina verdadera, el no escuchar
los mandamientos de Dios, sino por el contrario, incluso dice, y seguirán a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Entonces estamos viendo que nos encontramos en estas señales de los últimos tiempos, que encontramos primero, que es el principio de dolores, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y algunas señales. No podemos decir, hermanos, que son señales del fin de los tiempos, porque guerras y rumores de guerras siempre ha existido. Tampoco podemos decir que la señal de la apostasía sea una señal concretamente del final de los tiempos, porque apostasía a la voluntad de Dios también siempre ha existido. Vamos a ver cuál otro aspecto se vuelve importante en nuestra reflexión. Muy bien, ya casi para terminar la era de la iglesia, se va a hacer presente un personaje que conocemos como vamos a escribirlo con minúscula, este personaje. Muy bien, el anticristo. Para ello vamos a buscar la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Muy bien, dice así, hermanos, vamos a tener nuestra lectura. Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces estamos leyendo la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Con respecto a la figura del anticristo, también, hermanos, tendremos que decir que anticristos como señales de los tiempos finales, vamos a decir, así como la señal de las guerras, así como la señal de la apostasía, así como la señal del anticristo, siempre ha habido oposición hacia la voluntad de Dios. No podemos decir que sean entonces estas ya las señales del final de los tiempos, porque vendrán otras señales mucho más grandes, mucho más importantes, que entonces cuando las tengamos ya podemos decir literalmente encima de nosotros, entonces nos daremos cuenta que son totalmente diferentes a las que hemos vivido en otros momentos. Muy bien, cuando hablamos de esta figura del anticristo, o esta figura que se opone a lo que se llama Dios, tendremos que reflexionar muy a fondo en esta parte. ¿Por qué? Porque podemos entender que todo aquello que se opone a la voluntad de Dios tiene o adquiere el título de anticristo. Llámese de una idea, llámese de una filosofía, llámese de algún poder económico. Todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios se le considera como un anticristo, o una figura que se opone a la perfecta voluntad de Dios. Entonces tendremos que reflexionar en ese punto. La Escritura nos dice que aquel hombre impío se manifestará. Entonces tenemos que reflexionar en estas dos posiciones, estas dos interpretaciones. Una, que toda figura del anticristo puede ser un poder económico, puede ser una idea, una filosofía, un rumbo que lleve a la humanidad en contra de la voluntad de Dios, o también en algún momento, si la revelación de Dios así es, puede presentarse con nombre y apellido en algún tiempo en el cual puede entenderse como un líder muy carismático que traerá aparente paz al mundo. Entonces, en algunos puntos podemos darnos cuenta que nos seguimos estando en ese aspecto de el principio de los dolores. ¿Cuál es otro aspecto que veremos ya una vez cuando ya estemos cerca de terminar la era de la iglesia? Otro de los aspectos que se pueden vislumbrar es cuando las naciones se unen para pelear o para guerrear contra el pueblo de Dios. ¿Sí? Vamos a borrar ese título y vamos a poner algo que todos vamos a identificar. Se llama la guerra del Armagedón. Muy bien. Este punto es interesante porque ya estaremos prácticamente ya a las puertas de la segunda venida de nuestro Señor. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 16 verso 16. Dice Apocalipsis 16 verso 16: y reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón,
Dice, el séptimo ángel vació su copa en el aire y desde el santuario salió una fuerte voz del trono y decía, ya está hecho. Muy bien. Apocalipsis capítulo 16, verso 16, nos está hablando de que los reyes de la tierra, los reyes de las naciones, se reúnen en este lugar para guerrear contra el pueblo de Dios, contra la nación de Israel. Muy bien. Estas, hermanos, son las que consideramos son señales de que permanecemos todavía en el principio de dolores. Son algunas de las, podemos decir, son las señales que nos marcan que seguiremos estando. Algunas de ellas ya se van acercando o van puntualizándose hacia ya lo último de la era de la iglesia, pero algunas siguen estando en lo general. Muy bien. En esta gráfica vamos a colocar aquí, en este punto, después de que termina la era de la iglesia, cuando la era de la iglesia termina, cuando vemos las guerras, los rumores de guerra, las apostasías, la figura del anticristo se hace presente, se reúnen las naciones para guerrear contra Israel, es entonces cuando se dará la manifestación del Hijo de Dios ya de manera tajante, lo que nosotros conocemos como la segunda venida. Voy a borrar esta parte para seguir con nuestro estudio. Muy bien. Cuando nos encontramos ya con la segunda venida de Jesús, esto se vuelve muy importante porque estas se vuelven ya las señales de la segunda venida. Cuando Jesús regrese, lo primero que tendremos por señal de su venida es que, vamos a colocarlo aquí, es la primera resurrección. Como ustedes saben, la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Me voy a parafrasear. Dice, y no quiero, hermanos, que ignoréis, y nos empieza a hablar acerca de qué es lo que va a pasar en la segunda venida. Y aquí mismo también podremos colocar algunas otras señales proféticas más, como en algunos otros momentos lo hemos reflexionado. También cuando el Señor regrese, hay una profecía también que se encuentra en Zacarías, capítulo 14, verso 4, y tiene un paralelo en el libro de los Hechos. Esto es en el capítulo 1, del verso 9 al verso 12. La profecía que encontramos en Zacarías y que tiene su paralelo en el libro de los Hechos es que cuando el Señor regrese, Él posará sus pies en el monte de los Olivos. Muy bien, esa es una de las profecías. Cuando el Señor regrese, la profecía de Zacarías y del libro de los Hechos nos dice claramente que cuando Él regrese, Él pondrá sus pies en el monte de los Olivos. El libro de los Hechos dice que cuando los discípulos del Señor veían a Jesús que se iba entre las nubes, se aparecieron dos ángeles del Señor y les preguntaron, varones galileos, ¿qué es lo que miran hacia el cielo? Aquel Jesús que ustedes han visto irse, de la misma manera regresará a esta tierra. Entonces, esas serán algunas de las señales de su segunda venida. ¿Cuál es otra señal? Hay otra señal también muy importante, que es cuando hablamos acerca de, cuando hablamos de la puerta oriental. Hay una profecía que se encuentra en Ezequiel 44. Vamos a colocarlo de este lado. Ezequiel 44 del verso 1 al verso, vamos a ponerle del verso 1 al verso 2. Este estudio ya lo tuvimos en la iglesia. La profecía de Ezequiel dice que esa puerta oriental está cerrada hasta el momento
y solamente se abrirá cuando el Mesías regrese, como veíamos en la profecía anterior. El Señor posará sus pies en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos está a 300 metros de la puerta oriental. Recordemos que la puerta oriental es la puerta que da directamente hacia el templo. Entonces dice la profecía que el Señor posará sus pies en el Monte de las Olivas. Dice la profecía de Ezequiel 44 que el Señor atravesará la puerta oriental para entrar a su santuario. Y de alguna manera estas dos profecías tienen cierta relación con la profecía de la reconstrucción del tercer templo, que es algo que veremos en alguna otra ocasión. ¿Sí, hermanos? ¿Cuál es otra de las profecías que se van a cumplir? Muy bien. Una de ellas es lo que tiene que ver con la figura del anticristo. Y la figura del anticristo, cuando el Señor regrese, dice la profecía en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 8, dice así. Vamos a buscarlo. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice así: entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca, y reducirá a una impotencia cuando regrese en todo su esplendor. La segunda carta de los tesalonicenses nos dice de una manera muy clara que el Señor lo destruirá al anticristo. ¿Con qué? Dice, con el resplandor de su venida. Con su venida, muy bien. Por eso en el esquema anterior colocamos a la presencia del anticristo casi ya al final de la era de la iglesia. También colocamos esta reunión de las naciones para guerrear contra el pueblo de Dios, y es ahí entonces cuando el Señor hace presencia, pone sus pies en el Monte de las Olivas, entra por la puerta oriental, y al mismo tiempo en su regreso el Señor con la palabra de su boca y con el resplandor de su venida destruye al inicuo, destruye a el malvado. Muy bien. Estos son algunos de los aspectos que podemos ir identificando como señales, unas señales de que vivimos en principio de dolores, y otras las futuras señales de la segunda venida de nuestro Señor. Hay algunos aspectos que son esenciales también, que tendremos que ir analizando con más calma. Pero lo importante, hermanos, es que reflexionemos en el punto profético en el que nos encontramos. Nos encontramos en el tiempo de dolores, en el tiempo en el cual apenas estarán empezando las señales. Hay algunas profecías también que hablan claramente de que va a haber señales en los cielos. La señal del Hijo del Hombre se hará visible a todo el mundo, y entonces vendrá nuestro Señor y hará su presencia. ¿A dónde vamos con esta reflexión, hermanos? Cuando iniciamos nuestros estudios, normalmente vemos en el libro del Apocalipsis muchas señales, muchas imágenes, pero hay una señal por excelencia, y esa señal es cuando se habla de la apertura de los sellos. Hablamos en el capítulo 5 de Apocalipsis, se habla de la adoración celestial, y en el capítulo 6 empieza ya a verse la apertura de los sellos. Cuando hablamos en el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan ve que el libro está sellado y que no hay quien lo pueda abrir, no hay quien pueda abrir este libro de la historia del mundo. Y dice también la Escritura que cuando Juan estaba más triste, cuando estaba más devastado por no tener certidumbre de lo que estaba pasando, dice la Escritura que el Cordero inmolado es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Entonces, todo lo que está pasando, todo lo que irá a pasar, está completamente conectado. ¿Y dónde toma su inicio? Toma su inicio en el momento en que Cristo Jesús muere en la cruz. Él intercede por nosotros, y ya toma forma el plan de salvación, y entonces podemos decir que en ese momento Él, al morir en la cruz, al ser este Cordero inmolado, toma el libro sellado y empieza a abrirlo, dándonos a entender que Él es el que tiene la historia de la humanidad en sus manos. Él es el que tiene los acontecimientos en sus manos también, y Él puede hacer con nosotros lo que
lo que tenga que hacer para que nosotros tengamos un correcto acercamiento con nuestro Señor. Mi deseo, hermanos, es que el Señor nos bendiga a todos nosotros y que podamos reflexionar en estos tiempos de angustia, pero por sobre todo sabiendo que el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, tiene todo en su control. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.